pues porque no pongan. ¿Cuánto trabajo costó, cuántas luchas y cuántas muertes que se quitara la declaración ante la autoridad judicial? Para abolir la tortura, para abolir las detenciones. Y sabemos que en la práctica hay en una unidad donde se siguen cometiendo, pero ahora ya está permitido. Entonces, ¿de qué vale o de qué va a servir la calificación de la legalidad? El procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado tiene alguna ventaja para alguien que es muy delincuente y dice, bueno, sí, tienes razón, júzgame con lo que tienes y decrétame mi sentencia. Ya, no hagas más proceso, Ministerio Público, no aportes más pruebas, yo tampoco voy a aportar pruebas, júzgame con lo que tienes. Ese es el procedimiento abreviado. Y entonces dice que el beneficio es que me pueden dar una sentencia mínima a la máxima. Ahí ya la puedo negociar, 3/4, medio, lo que quieran, pero tiene que ser mínima a la máxima. ¿Qué creen? En los estados como Chihuahua, en donde ya se implementó el sistema, hay procedimientos abreviados con sentencia de cadena perpetua. Y entonces mucha gente dice, bueno, pero es que Chihuahua quedó bastante afectado públicamente por el asunto de, ¿cómo se llamaba esta niña? La hija de la señora, la mamá era Marisela, pero la hija, Rubí. Y entonces todos dijimos y vimos cómo corrieron a los jueces. ¿Se acuerdan cómo corrieron a los jueces? Yo tuve oportunidad de ver la sentencia y brevemente les voy a decir. Había 3 declaraciones. Había una declaración que decía que el esposo de Rubí había llegado a decir, la acabo de matar, la maté a patadas. Había otra declaración que decía, estábamos y llegó el esposo de Rubí a decirnos, la maté a balazos. Y había otra declaración que decía, pues sí estábamos, pero yo no recuerdo que haya dicho nada. Encuentran la osamenta de Rubí. Y había un dictamen criminalístico que decía que no podía determinar la causa de la muerte de Rubí. Entonces, ¿fue a patadas, a balazos o de una neumonía? ¿Quién falló? ¿Por qué si escuchamos en las noticias que encuentran una osamenta de hace 2000 años y resulta que murió de gripe? ¿Por qué pueden determinar lo que pasó hace 2000 años y no lo que pasó hace 3 meses? ¿Qué falló? Fallaron los peritos, no fallaron los jueces. Claro, vimos y fue una tragedia, realmente es una tragedia lo que sucedió en la familia y lo que sucedió después, pero el proceso debe no ser político, debe de ser totalmente apolítico. Decía Zaffaroni que cuando el proceso entraba a la política, dejaba de tener la pureza del sistema penal, porque entonces ya es un medio represor del Estado. Respecto a la calificación de la legalidad de la detención, yo fui de las primeras que pegó el grito en el cielo. Y cuando tuve la oportunidad de ir a Chile, conocí a la juez Francisca Zapata, que ella nos vendrá a hablar de su libro de teoría de la prueba ilícita, que es el mejor libro que conozco. Ella vendrá al diplomado. Resulta que Francisca Zapata, hay oportunidad de ir a la pasantía, vamos a la pasantía y en su audiencia resulta que hay una calificativa de ilegal detención y en ese momento dice, a ver, el señor se le formula imputación, o sea, se continúa con el proceso, pero se va a ir caminando, se va a ir libre porque la detención fue ilegal. O sea, el efecto de la calificativa es que se continuara con el proceso para no suspender porque es de orden público, pero la libertad la recuperaba. ¿Por qué? Porque había la ilegal detención, ¿sí? Entonces yo dije, wow, qué maravilla, y yo que tanto grito he pegado por esto, qué oso voy a ir a hacer a México. Tengo que ir a reconocer que me equivoqué.
Ya en la plática de la clase, en la pasantía con ella, le pregunto, oiga, me pareció maravilloso lo que hoy hizo. Pero dígame, ¿también lo hace con un pez gordo? Me dijo, no. Le dije, ¿pero por qué? Es un error del sistema. Hay que aprovechar los errores que ya cometieron otros para que nosotros no los tengamos. Pero también les puedo decir que en otra diligencia, que ahí íbamos con el defensor, de repente un chico estaba detenido, le iban a dar un beneficio, y dice el defensor, yo quiero este beneficio para mi defendido, quiero que solamente esté 10 días, X cosa, ¿no? Y entonces le dan el uso de la voz a la fiscalía y dice el fiscal, señor juez, esta fiscalía advierte que aparte del beneficio que está solicitando la defensa, esta persona tiene derecho a ni siquiera estar un día, de acuerdo a tal artículo. ¿Por qué? Porque es lealtad al sistema. Y ahí, así como decimos aquí, prevalece el interés del menor, aquí debe prevalecer el interés de la justicia, debe de prevalecer la presunción de inocencia, ¿sí? Hay muchas cosas que cuando se conoce realmente el sistema se ama. Yo, cuando empecé a escuchar de esto hace como 8 años, yo iba y hablaba en la barra y en los foros y les decía, es que viene un sistema que nos llevará a la ruina, es que es un sistema terrible, es anglosajón, bla, bla, bla. Cuando viene la reforma, me metí a estudiar una especialidad, pensando en la contrarreforma, pensando en que tenía que conocer el sistema para poder atacarlo. ¿Y qué creen? Soy convertida. Por eso es que cuando me encuentro con la gente que me empieza a decir, oiga, pero y esto, todas esas dudas yo las tuve. Todas esas reticencias yo sí las viví, conozco la práctica, conozco el sistema tradicional y he tenido la oportunidad de conocer el nuevo sistema, ¿sí? Precisamente por eso me nombraron coordinadora académica de este diplomado, con el cual la UNAM se va a poner como punta de lanza y va a competir con todas las demás facultades para implementar un buen diplomado. El temario es totalmente diferente a lo que ha habido, las exposiciones van a ser totalmente diferentes, va a ser apegado al temario de CETEC, precisamente para que aquel que le interese ser capacitador del sistema pueda presentar su examen, tenga esa opción. El diplomado tiene el reconocimiento de la UNAM, el diplomado va a ser, ¿qué es un certificado el que les dan? Un diploma, sí, pero viene avalado por la Suprema Corte de Justicia, por el Instituto, por la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Creo que va a ser una buena experiencia y bueno, el motivo de esta plática y la oportunidad que nos dio el licenciado Mario Alberto fue precisamente para eso, para que invitarlos, para informarles que va a haber este diplomado y que ojalá, espero que con esta plática les haya podido crear la semilla de la inquietud para conocer el nuevo sistema. Viene gente práctica, sí traemos académicos, un plus, le metimos lo que casi nadie le mete, los derechos humanos de la víctima, del imputado y del defensor. Le metimos también un módulo del sistema penal interamericano. Viene gente de la Corte Interamericana, viene defensores ante la Corte Interamericana, viene gente de la Comisión Interamericana a impartirlo. Gente que está en la práctica, gente que nos diga, porque también la boga son los derechos humanos, ¿no? Gente que nos diga cómo aterrizamos las cuestiones que a veces solo están arriba. Bueno, por mi parte creo que es todo, les agradezco muchísimo su presencia, a la espera. ¿Usted tiene algún comunicado, maestro? Maestra María Teresa Paredes Hernández, el director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, otorga este reconocimiento por su brillante exposición en la conferencia Mitos y Realidades del Sistema Penal Acusatorio frente al sistema tradicional. Muchas gracias, maestra. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias.
Gracias a todos.